Cuando uno vuela de Lima hacia el norte del Perú, un inmenso velo de nubes cubre la costa del Pacífico. La corriente marítima fría del Pacífico condensa la humedad cerca de la costa peruana y genera esta masa blanca. Las cumbres de los Andes, de 6.000 a 7.000 metros, sobresalen de estas nubes y poco a poco aparece la meseta de los Andes, denominada Jalca, con sus estepas herbáceas, sin ningún árbol, sobre millones de hectáreas. En este lugar, a más de 3.000 metros de altura, la cooperación belga lanzó uno de los más importantes proyectos de forestación en América del Sur. Charles Carton es ingeniero forestal belga y ex cooperante. Hace 30 años, unos belgas y peruanos visionarios, como Pablo Sánchez, establecieron las bases de la silvicultura andina. Nos encontramos al norte de la ciudad de Cajamarca, en la comunidad campesina de Porcón. Charles vuelve a encontrar con gran emoción los bosques nacidos del proyecto al cual se dedicó. Estos árboles tienen 28 años. Este poblamiento ha sido fuertemente raleado para que los árboles quedando en pie desarrollen una cima amplia y produzcan muchas semillas. Alberto Herrera es amigo de Charles. Nació en la comunidad de Porcón, allí donde las primeras plantaciones forestales fueron instaladas. Conoció la vida dura en la Jalca sin árboles. Desde su adolescencia trabajó como obrero forestal con Charles. Hoy día visita a su mamá, campesina apegada a la tradición del campo. Ella vive de manera un poco menos rudimentaria que en el pasado. Más antes no podíamos ni calentar agua porque no había leña. Desde generaciones, la familia Herrera forma parte de la comunidad de Porcón. El bosque ha cambiado su vida. Bueno, me dices que el hecho de que no tenías la leña cerca, entonces tenías que irte más allá. Sí, más lejos. ¿Y ahora qué piensas? O sea, que ahora ya tienes leña cerca de la casa y ya... Cerca de la ya casa, no. sí, ya no traigo desde la banda, ya no traigo. Antes había mucho frío. Mucho frío, mucho aire, pues. Uy, ya no, pues. Ya, entonces, antes hace frío, pero ya poco. Ha cambiado el clima. Antes de las plantaciones forestales, los paisajes se veían así. Todavía se los puede observar en cualquier parte de la Jalca. La comunidad de Alberto vivía pobremente de la ganadería. 13.000 ovinos pastaban en las 13.000 hectáreas de la comunidad. Algunos pastores conducían los rebaños. El ichu, un tipo de hierba dura que cubre la Jalca, debía regenerarse con fuego para obtener un pasto suave. El ichu servía y sirve todavía para construir las casas y las chozas de los pastores. En algunos casos sí, vivía la gente aquí de esa manera en las chozas, hace algunos años atrás. Hoy día las viviendas son más confortables, pero allí donde no se plantaron árboles, las condiciones de vida continúan siendo duras como antes. Los vientos azotan sin parar los campos despejados. Los habitantes deben caminar kilómetros para juntar escasos fajos de leña que deberán usar con mucha prudencia para cocinar los alimentos. La papa, la perla de los Andes, se cultiva en las pendientes. En ausencia de heladas, su rendimiento máximo es de 3 toneladas por hectárea, pero muchas veces las lluvias erosionan los suelos y se llevan los cultivos desprotegidos. Antes no, cuando no hay árboles era todito despejado, así
los cerros. La mayor parte de la Jalca de los Andes muestra todavía este paisaje. En estas condiciones extremas llegaron al Perú los primeros cooperantes belgas a inicio de los años 70. Sus objetivos, encontrar soluciones para la forestación. Con la ayuda de los ingenieros y técnicos peruanos, los cooperantes se inspiraron en los paisajes europeos para crear bosques en los Andes. En Europa estábamos familiarizados con el paisaje forestal, donde se alternan bosques y áreas de pastoreo como en las áreas montañosas. Cuando llegué aquí, todo el espacio estaba dedicado al pastoreo y la noción de bosque no estaba vinculada con los Andes, sino con la selva amazónica. Todo debía ser instalado, comenzando por la construcción de carreteras y puentes que permitan el acceso a los terrenos para forestar. A todos los niveles, la futura extracción de los árboles debía ser imaginada. Las comunidades vecinas apreciaron mucho las nuevas vías de comunicación. Los ganaderos ahora podían transportar más fácilmente su leche hacia los mercados. Sin embargo, desconfiaban en un inicio porque tenían miedo de que las plantaciones hicieran desaparecer a la ganadería, indispensable para su sobrevivencia. Decían que ya no va a haber pasto, ¿no? O sea que con la plantación va a perder todo el pasto, todo el licho, lo que hay. Pues mi vaca cuando come dice, me descuentará, pues no lo dejaba para la vaca para que entre la planta. Ah, tenías temor de que las vacas coman las plantas y... Sí. Ya. Cuidando ya pues por carretera se veía el pastel. Cuando los cooperantes belgas llegaron, Alejandro Quispe Chilón dirigía la cooperativa agrícola creada en la comunidad de Porcón. En un periodo de 25 años, él aceptó plantar 12.000 de las 13.000 hectáreas de la cooperativa. Alejandro fue un visionario. Estar convencido y convencer a los socios de la comunidad para que plantaran árboles fue una verdadera hazaña. La comunidad, la sociedad, mis asociados no han querido porque ellos pensaban que yo voy a desplazar la ganadería o voy a desplazar la agricultura. Entonces me dijeron, ¿acaso nos vas a dar de comer palos? ¿Acaso vamos a comer palos? Yo le he dicho, no vamos a comer palos, pero sí vamos a comer por los palos y con los palos. Por los palos quiere decir ya trabajando, ¿no? Vendiendo la madera, ¿no? Industrializando la madera, dando el valor agregado. ¿Ya? Y con los palos ya utilizando las ramas, ya el combustible para cocinar, ¿no? en las viviendas, porque antes se cocinaba, como lo dije hace rato, con hicho. Entonces ya se ha ido plantando árboles, pero muchas nos dijeron que la cosecha va a ser los 20 años. La gente dijeron, ¿eso quién va a ver eso? Tal vez ya cuando estamos tan viejitos. Había muchas personas que se enojaban, ¿no? Pero gracias con la explicación nos traían algunos videos, películas, que cómo eran las otras naciones que tenían su forestal. Y así luego se animaron, pero mucha gente no querían. Y ahí claro que Alejandro es la que tenía como la gerencia acá, tenía que hacer reuniones, explicar cómo era el trabajo de la forestal. La primera plantación demostrativa se realizó con una sola especie, el pino radiata. Se trataba sobre todo de realizar este sueño en un área relativamente pequeña, pero significativa, como las 150 hectáreas de esta plantación demostrativa, para poder transmitirlo. Las plantas se producían en el vivero del proyecto belga. Cada planta tenía su bolsa de plástico con tierra, y miles de arbolitos debían transportarse hacia los cerros a hombro o a lomo de caballo. Una vez me ganó mi caballito, se rodó todo planta. Sí. Esta primera plantación demostrativa fue un fracaso rotundo. 95% de pérdidas. Las plantas eran demasiado débiles como para resistir a las sequías y a las heladas nocturnas. Esto fue frustrante.
Se necesitaron varios años de investigaciones bajo el apoyo de la cooperación belga y la Universidad de Lovaina-la-Nueva para afinar las técnicas que iban a conducir a la realización del proyecto de forestación más prestigioso de los Andes peruanos. Al mismo tiempo, se llevaron a cabo múltiples investigaciones científicas. En primer lugar, se debía mejorar la producción en el vivero. Las plantas no eran lo suficientemente resistentes. Ingenieros y técnicos establecieron una producción de plantas a raíz desnuda, es decir, sin usar las bolsas tradicionales llenas de tierra. Las plantas a raíz desnuda tienen un sistema radicular mejor desarrollado, son más tenaces y sin tierra son mucho más livianas para ser transportadas en las faldas de los Andes. El tiempo de producción de una planta se redujo a 8 meses. Antes de las investigaciones se necesitaban 20 meses. En las platabandas se sembraron hongos que iban a formar micorrizas, indispensables para el crecimiento de los árboles. Estos se fijan en forma de puntos blancos sobre las raicillas. Las micorrizas ayudan a la planta a captar los nutrientes, lo que la planta necesita para vivir, y a su vez la planta ayuda a vivir también a las micorrizas. Esto era sencillo. Sin embargo, se tenía que imaginarlo porque los suelos de los Andes, vírgenes de todo bosque en el pasado, no contenían hongos generadores de micorrizas. ¿Y quién hubiera imaginado que 25 años más tarde, estas micorrizas iban a constituir un negocio de hongos comestibles organizado por las mujeres de la comunidad? Al inicio, nadie se atrevía a comer los hongos. No eran conocidos. Hoy en día, la comunidad gana más de 2.500 euros mensuales con su venta. Pelados y luego secados al sol durante 15 días, los hongos se venden en los mercados regionales a más de 1 euro por kilo. Mira, quiere comer. Otro tema de investigación muy importante fue la selección de las especies forestales que se utilizarían en la forestación. Ulises Pajares y Florencio Flores son ingenieros en el Centro de Investigación ADEFOR creado por la cooperación belga. Visitan un arboreto donde hace 30 años se realizaron los primeros ensayos de introducción de especies. La diferencia de crecimiento entre los árboles es impresionante. 70. No es este pino para decir que es regeneración, ¿eh? No ha crecido después de 30 años. Este es michoacana. Para hacer la forestación en Cajamarca, una de las bases científicas es que necesitábamos diferentes especies a las que ya conocíamos, lógicamente de climas similares, basados en el clima mundial de Köppen. Por ejemplo, están viniendo de México sobre todo, vienen de los Estados Unidos, vienen de Nueva Zelanda, vienen de Sudáfrica, que tienen climas similares. En total se han introducido 208 especies, podemos decir unas 90 especies de eucaliptos, unas 40 de pinos, el resto de cipreses, otras latifoliadas y otras coníferas, incluido las nativas de la zona. Para esta zona, a través de este arboreto, realmente se ha encontrado casi como 5 o 6 especies de pinos que tienen comportamientos diferentes y crecen muy bien en esta zona. Los pinos son los más antiguos de las coníferas sobre la Tierra. Estas especies, llamadas pioneras, son capaces de colonizar suelos abiertos antes que otras especies. Esto es exactamente lo que conviene para la forestación de la jalca. El número de especies y sus diferentes orígenes garantizan una variedad genética en el bosque. Esta biodiversidad es muy importante para prevenir eventuales ataques de insectos o enfermedades. Bajo la sombra de los pinos introducidos en Porcón, se ha creado un ambiente propicio para la expansión forestal de otras especies forestales no pioneras.
No se equivoque, esto no es un paisaje europeo. No estamos ni en Suiza ni en las Ardenas. Estamos en los Andes del Perú, 30 años después de las primeras plantaciones. Para entender mejor los orígenes de estas forestaciones, volvemos a Bélgica, cerca de un pueblito típicamente de las Ardenas. Durante 11 años, Luc Picard fue jefe del proyecto forestal de Cajamarca de la cooperación belga. Hoy en día es uno de los directores del departamento Naturaleza y Bosques de la región valona en Bélgica. La idea de crear bosques en los Andes nació también en las Ardenas. Cuando llegamos a Porcón, en el Perú, nos encontramos con un paisaje muy similar a nuestras Ardenas. En nuestro ordenamiento territorial tenemos pueblos como este, con los cultivos y los pastizales alrededor y luego el bosque más lejos, en la parte montañosa o en las colinas. Inmediatamente nos dimos cuenta que Porcón, en el Perú, podría tener exactamente el mismo tipo de ordenamiento territorial, con viviendas y zonas agrícolas y con el bosque más lejos. La producción de madera siempre ha sido muy importante en estas regiones. Al inicio servía como leña o carbón vegetal, pero paralelamente siempre se tuvo necesidad de madera cerrada para la construcción y para los muebles. Todo esto era realmente importante para la región. El bosque siempre ha estado en el corazón de las necesidades de la población. Cuando estuvimos en Porcón, hemos visto las importantes necesidades de madera que tenía la población, así como la sociedad y las industrias. Pues muy fácilmente hemos realizado la transposición de lo que conocíamos en Bélgica. La diferencia entre Bélgica y Perú es que en el Perú teníamos que crear un bosque nuevo a partir de nada o casi nada, lo que requería de perseverancia, pues se necesitan años para crear un bosque. Tuvimos dificultades tanto con las autoridades peruanas como con las autoridades belgas para convencerles de que crear un bosque o dar forma a un paisaje no podíamos hacerlo en 2 o 3 años. ¿Tienes un camino ahí abajo? Tanto en Bélgica como en Perú, se han llevado a cabo pruebas para introducir especies que mejoren la producción forestal. Todos los arboretos importantes de Bélgica se remontan a los años 1900. Para los forestales, entrar en un arboreto es como entrar en una catedral, y después de la visita, todos sufren de dolores cervicales. Este es un tremendo fuste. Es un lindo árbol. En Bélgica estamos en las mismas condiciones que en el Perú. Aquí, en las Ardenas, hace un siglo nos encontrábamos con un bosque existente, pero queríamos mejorarlo o ver otras especies del mundo entero en condiciones similares. Hemos instalado arboretos para probar estas nuevas especies y tratar de mejorar la producción. En el arboreto se han introducido diferentes especies de coníferas y de latifoliadas, pero que complementan a las especies nativas que encontrábamos aquí. Durante años hemos impulsado muy fuertemente la producción de madera, mirando solamente este aspecto. Ahora la balanza se inclina hacia otro lado. Nos preocupamos de nuevo por especies naturales, nativas, tal vez mejor adaptadas a ciertas zonas. En Porcón, gracias a los pinos, las especies locales que subsistían en algunas quebradas han podido desarrollarse. Marlene Herrera, la hija de Alberto, es ingeniera forestal. De pequeña, ella venía con su abuela a este lugar para llevar leña.
hoy en día se interesa en los ecosistemas naturales. O daban pena anteriormente porque se estaban explotando absolutamente todas las especies nativas que estaban quedando. Y todavía podemos encontrar algunas en las riberas de las quebradas o de los en riachuelos, como alisos mayormente, alisos, zapotes, quichuar, entre otras especies de la zona. Las especies nativas ahora están protegidas por las especies como pino, entonces eso va a ayudar todavía a que esto no desaparezca. Se puede hablar de extensión de las especies nativas cuando son protegidas por los pinos y encuentran suficiente luz en el bosque. Este es el caso aquí a lo largo de las vías de acceso. La poda de los pinos, para obtener troncos de calidad, abastece de gran cantidad de leña. Solo basta recogerla. En la Jalca, recoger leña es tarea de la mujer. Estamos contentos, tenemos leña. Nos vamos a recoger donde están cortando los bosques, ahí nos vamos a juntarlo y nos dan carro, ahí le traemos la leña. Si entramos a la casa... Visitamos a la familia del viejo pastor. Él se oponía a la forestación, pero ahora está complacido con los beneficios que aporta. La gente, todo lo que vive en cooperativa, están contentos. Todos tienen así, estas buenas casas, estos son pinos. ¿Ve? Su oración de despedida nos sorprende y nos emociona. Santos agradece a su manera. Usted está conociéndonos aquí, Jesús. Estos gringos diré, Charles, tú lo trajiste, Padre, una vez y lo has dado vida hasta ahorita. Desde la caída mundial del precio de la lana, la crianza de los 13.000 ovinos fue paulatinamente reducida. Poco a poco, la cooperativa se dirigió hacia otro tipo de ganado, más tradicional en los Andes, las alpacas y las vicuñas. Las alpacas van a estar estas semanas acá en La Pampa. Estos camélidos dan una lana de excelente calidad que se vende muy caro en los mercados internacionales. La crianza de estos camélidos ya se practicaba en el tiempo de los incas. La introducción de vicuñas en el bosque es una experiencia única en los Andes. En 20 años, el pequeño rebaño de 100 vicuñas ha llegado a más de 1000 cabezas que pastan libremente en todo el área forestada. Una vez por año, se las reúne para esquilarlas. Estos animales, de naturaleza huidizos, se han adaptado admirablemente a vivir en el bosque cerca de las casas. Los moradores saben muy bien cómo proteger sus huertos. Los amplios espacios abiertos entre las parcelas forestadas abastecen el pasto. Luego de la poda y del raleo de los pinos, la luz penetra hasta el suelo, dando paso a la aparición de vegetación natural. El investigador Florencio Flores, de ADEFOR, ha sembrado pastos de forraje bajo el dosel de los árboles para mejorar estos pastos naturales.
En un segundo raleo se puede introducir pastos de este tipo y aprovechar doblemente el espacio hasta que la cosecha final del árbol venga, ¿no? La diferencia es que la densidad de siembra es un poco menos y por tanto los rendimientos son un poco menores también. Pero la calidad es suculenta, es buena, está en un buen suelo y por tanto pues los animales van a encontrar realmente una buena alimentación para su producción lechera o para su producción de carne, ¿no? Cuando la Unión Europea cofinanció el proyecto de forestación en los años 80, sus representantes en Bruselas solicitaron dedicar el 20% de las inversiones a la agricultura y a la ganadería, con miras a garantizar la alimentación de las poblaciones. Para mejorar los pastizales, los belgas establecieron un sistema de riego sencillo y robusto que desde hace 30 años proporciona satisfacción y permite lograr excelentes rendimientos en la producción lechera. Para aumentar los rendimientos de la producción agrícola y en particular de la papa, los ingenieros instalaron una red de terrazas con hileras formadas de arbustos nativos. De esta manera, los cultivos están doblemente protegidos. El bosque alrededor reduce la formación de aire frío y las hileras reducen la erosión y los vientos secos. En consecuencia, las cosechas de papa han pasado de 3 a 35 toneladas por hectárea. Alrededor de Porcón, las comunidades vecinas imitan a la cooperativa e instalan terrazas del mismo tipo. Ciertas carreteras forestales abiertas por el proyecto se han vuelto ahora carreteras del Estado y contribuyen realmente al desarrollo de la zona de Porcón. ¿Quién hubiera pensado que los caminos de herradura iban a ser usados un día por minibuses de viajeros? Las ventas de madera, más que la agricultura, generan hoy en día la mayor parte de los ingresos de la comunidad de Porcón, cuya población pasó de 200 a 800 habitantes. Una verdadera industria de madera se ha constituido en 25 años. Los campesinos han descubierto el valor de esta materia prima, hasta ahora desconocida en los Andes. Ya mucha gente se han dado cuenta que la forestal es bastante beneficioso, tanto para la madera, para sus casas, tanto para el trabajo, las carpinterías. La actividad maderera significa extracción forestal y aprovechamiento sostenible del bosque, lo que implica raleos regulares. Desgraciadamente, aquí está su debilidad. No solo se trataba del difícil acceso de algunas plantaciones, sino además, teniendo en cuenta la amplitud del bosque instalado en pocos años, era necesario podar y ralear centenares de hectáreas al mismo tiempo. Ahora bien, la cooperativa no tenía ni los medios financieros ni la mano de obra calificada para hacerlo, y sin duda no se daban cuenta de la riqueza que estaba entre sus manos. Las cooperaciones internacionales se retiraron sin proponer perspectivas a largo plazo. Entonces, las cosas se desarrollaron a su ritmo, se retrasaron hasta que un mercado se abrió. Recién en estos últimos años ya se encuentra mercado para maderas delgadas, para madera de trituración, para la fabricación de tableros. Pero anteriormente no había un mercado realmente. Entonces, cuando no hay una inversión, realmente pues no es tan interesante hacer los raleos porque no hay un incentivo como para recuperar el capital que uno está invirtiendo. Las extracciones forestales siempre exigen un gran número de trabajadores. Aun cuando el trabajo es pesado, no se mecaniza todo como en Europa. Aquí se debe pensar de manera distinta. Mucho más mejor es la forestal. ¿Sí? Ahora, ¿cuánta gente da mano de obra? Mucha gente, muchos los hijos, los familiares que están trabajando en la foresta, porque en ovejas solamente eran unos cuantos pastores y nada más. Las técnicas de extracción usadas son muchas veces peligrosas por falta de conocimiento.
Una gran parte del bosque nunca ha sido raleada. Allí, los árboles son altos, pero delgados, y frágiles como para ser puestos a distancia. Por lo tanto, no queda otro remedio que la tala rasa. La extracción manual en pendientes pronunciadas es peligrosa y agotadora. Durante el día, la temperatura puede alcanzar los 30 grados. Cada tronco se arrastra a mano hasta 300 metros más abajo. Y cada semana, 25 camiones se cargan de 30 toneladas con la fuerza de los hombros. Aquí, ninguna grúa ayuda a los obreros. Lo que Alejandro una vez le dijo, no necesito para leña nomás, sino alguna industria o algún aprovechamiento. Nuestra idea era sembrar para la fábrica papelera para Monga, pero no fue así. Esta fábrica de pulpa para papel instaló 4.000 hectáreas de plantaciones forestales con la ayuda del Centro de Investigación ADEFOR. Desafortunadamente, su proyecto Pino fue abandonado. Por suerte, un industrial de la costa, fabricante de tableros prensados, vio en estos bosques una verdadera oportunidad para desarrollar su actividad empresarial. Hace 3 años decidimos incrementar nuestra capacidad productiva 3 veces más, pero el primer factor que vimos fue la disponibilidad de la materia prima, ¿no? Y esta disponibilidad de materia prima está basada exclusivamente en un gran porcentaje en el abastecimiento que haga Porcón. Nosotros dependemos en este momento del pino. El industrial desea pasar de 900 a 2.000 toneladas de madera de raleo por semana. Vino para negociar con Alejandro, pero no es fácil. La capacidad inicialmente de abastecimiento que se acordó para el año pasado no se ha cumplido. Si seguimos en los mismos estándares, simplemente este volumen que ustedes nos abastecen es insuficiente a nuestras necesidades. Según lo acordado, el abastecimiento subirá de 25 a 40 camiones de madera por semana y el industrial ayudará a la cooperativa a mejorar la red vial forestal y la explotación. El estrés es muy fuerte y los gestos seguros son todavía poco conocidos. Algunas semanas después de la filmación, 7 obreros fallecieron. Un tráiler con frenos defectuosos terminó su trayecto en una quebrada. La cooperativa está muy atenta para volver a plantar las parcelas aprovechadas por tala rasa. Mario Mendoza, un técnico capacitado por la cooperación belga, sigue produciendo las plantas necesarias en 2 viveros. Practicantes universitarios llegan a apoyar las tareas. Se ha hecho la tala general de la madera con Pinus radiata. La producción total es en sí Pinus pátula 100.000 y Pinus radiata 110.000, las mismas que van a tener que ser reubicados ya en los lugares de plantaciones. Una al frente y una parte de la plantación va a estar al otro lado del Cerro Negro, que está mucho más arriba. ¿Usted también ha plantado los árboles? Claro, lo he plantado pues. Lo he plantado y lo he hecho hoyos. Ah, ha hecho hoyos también. Sí. Con la lampa. Con pico, palana. Ya. ¿Es duro? Claro, algunos duros, algunos no, algunos duros, algunos no. Ya. Sí. Así es, depende del suelo, ¿ya? Claro, pues. Depende de la suerte, ¿ya? Entonces ahora están orgullosos de su bosque. Claro. Me da mucha emoción volver a encontrarme aquí, en este lugar, en esta jalca, aquí donde hace casi 35 años plantemos con los obreros, aquí donde abrimos carreteras forestales.
Preparábamos estas parcelas que ahora se están aprovechando. Pienso que todo eso ha sido útil y que ha sido el punto de partida en un desarrollo. Nuestro temor era la erosión. Se decía que las talas rasas en este tipo de pendientes iban a provocar la erosión, y en realidad no fue el caso, porque las ramas quedaron sobre el suelo y bajo el dosel de los pinos se desarrolló una vegetación herbácea o arbustiva. Las lluvias en la Jalca pueden ser torrenciales y cuando la cubierta vegetal del suelo queda expuesta, su erosión siempre existe. Pero los terrenos forestados gozan de mayor protección. En áreas de gran altitud, las lluvias anualmente alcanzan 1.400 milímetros, al igual que en las Ardenas de Bélgica. Por esta razón, las tierras altas de los Andes constituyen un espacio de gran valor para la forestación. La erosión de los suelos desprovistos de vegetación representa un enorme problema en los Andes. Los ríos llevan toneladas de tierra al Pacífico. En 20 años, el reservorio de Gallito Ciego, ubicado en la vertiente del Pacífico, se ha sedimentado a más del 30% de su capacidad. Una forestación intensiva en las alturas puede frenar esta erosión. La carretera que conduce a la entrada de la comunidad de Porcón está en excelentes condiciones. Recientemente, una minera la asfaltó para el tránsito de sus vehículos. Esta inversión favorece en gran medida a la comunidad de Porcón. No solo facilita el transporte de la madera talada, sino también al sector turismo, pues desde hace algunos años llegan a Porcón gran cantidad de turistas para visitar sus incomparables bosques. 30 minutos más de recorrido y llegamos a la cooperativa. Aquí se inicia la aventura turística. Don Alejandro, siempre atento a las oportunidades de ingresos para la cooperativa, ha hecho del turismo una prioridad para el desarrollo económico. Bueno, el turismo también nosotros le llamamos la industria sin chimenea, que da participación a todos. Aquí se debe dar el valor agregado de los productos, llamas de casa, y todos deben beneficiarse porque el turismo pues necesita tejidos, necesita artesanías, necesita alimentación, necesita hortalizas, necesita animales menores, o sea, de todo. O sea, uno puede estar ocupado en todo, entonces beneficia a toda la población. Según Alejandro, el turismo representa después de la actividad forestal, pero antes que la ganadería, el segundo ingreso más importante de la cooperativa. Unos 150.000 visitantes llegan anualmente para admirar los paisajes forestales y, por supuesto, pagan una entrada. Normalmente estudiantes, vacaciones, se aprovechan de visitar Porcón. Les gusta bastante el bosque, todo lo que es los pinos les gusta más. Y para colmar la calidez de la acogida, todas las instalaciones están construidas en madera. En madera también los telares. Todo hecho en carpintería, todo lo que es con el pino. Cuando la cooperativa comenzó a vender la madera, sus directivos se dieron cuenta que los grandes árboles proporcionarían mayores beneficios. Entonces, Alejandro invirtió en un aserradero después de haber vendido 1.700 hectáreas forestadas a la mina de oro colindante. Al inicio, los belgas se asustaron, pero esto es lo que Alejandro piensa al respecto. Bueno, sí, yo he vendido un cerro que se llama el Cerro Negro. No me han prosperado las plantas allí. Están de 1,20 m, 1,50 m, ya de 14 años, porque el suelo es mineralizado. Entonces mejor he planteado a mi asamblea que debemos explotar ese cerro, sacar toda la riqueza que está dentro
y luego reconstruir ese cerro y luego poner pasto y luego poner plantas. Entonces quiere decir que ese cerro improductivo tiene que ser productivo, porque si no vendíamos ese cerro, nos transformábamos, como dice Raimunde, que un mendigo sentado sobre un banco de oro, o de lo contrario como el perro hortelano que no come ni deja comer. Los pinos, cuando están podados, producen madera de excelente calidad para la fabricación de muebles. Esta madera se vende en Cajamarca e incluso en Lima. 2.000 a 2.500 pies diarios. Cada día y siempre cuadrada. Ah, así es. Una parte de la madera aserrada de calidad se usa en la carpintería de la cooperativa. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Esas camas estamos haciendo para posada, para la cooperativa. Pero hay algunos visitantes, algunos turistas, se aficionan a algunos mueblecitos, lo llevan. Mandan a hacer y luego nosotros los dejamos en Cajamarca. Y ya de Cajamarca ya algunos familiares o algunos conocidos ya lo envían a Lima. Hemos hecho 400 sofás, sillones, para Lima. De todo un poco hacemos, de todo un poco, puertas, mesas, ventanas, escritorios, bibliotecas, de todo hacemos. Cajamarca, la ciudad vecina más grande, conoció un apogeo durante la época colonial. Desde 1970, su población creció de 30.000 a 300.000 habitantes. Sin embargo, su centro histórico fue preservado. Este crecimiento explosivo se debe principalmente a la presencia de grandes minas de oro que contrataron trabajadores de todo el país. Evidentemente, las minas generaron riqueza material, pero también abrieron las puertas al modernismo, para lo bueno y lo malo. La población se urbaniza y se aleja del mundo rural. En pleno auge económico, Cajamarca necesita entonces madera. En los 70s, aserradores y carpinteros se contaban con los dedos de la mano. Pocos años después, se crearon 700 carpinterías y 40 aserraderos, donde principalmente se fabrican muebles, y la mayor parte con pino de porcón. Los carpinteros compran madera directamente en el aserradero, escogiendo su calidad en función al presupuesto disponible. Y el que no tiene auto, viene en taxi a llevar sus tablas. Carlos Espino, antiguo colaborador del proyecto forestal belga, es profesor de Tecnología de la Madera en la Universidad de Cajamarca y al mismo tiempo desarrolla su propia carpintería. Para alcanzar rentabilidad, poco a poco industrializa su producción y fabrica mobiliario para todas las escuelas rurales del departamento. Carlos también diseñó y construyó un horno para secar la madera, con solo 1.000 euros, el cual calienta con desperdicios de la misma madera. Bueno, en el caso del pino, si es, por ejemplo, de 1 pulgada, 3-4 días ya está seco. Menos del 15%.
Menos del 15%. Su prestigio como profesor lo llevó a diseñar y construir un auditorio íntegramente hecho de madera para la universidad. Le manifestaba que el objetivo de esto es pues usar nuestras maderas, como pueden ver, ¿no? Mira, el techo es puro pino, ¿eh? La cubierta. Las puertas y la cubierta, esto también es pino. La cubierta interna también es pino. Y el eucalipto es la cubierta externa, eucalipto glóbulos, ¿no? Al igual que Carlos, numerosos artesanos entendieron que el crecimiento de su empresa requiere forzosamente una transformación más trabajada de la madera. Este modelito está saliendo bastante. Es una cama deportiva. Cajamarca está por celebrar el carnaval y desde ahora todos inventan coplas. En el Centro de Investigación Forestal ADEFOR, el personal es muy creativo cuando se trata de honrar la madera y los bosques. Se avisores ahí. avisora. Ya, chicas, y de ahí nos vamos a la fuga. A todos van a cantar. Y para ti, chica, cásate con forestal, cásate con forestal, buena vida pasará, buena vida pasará. Para los más afortunados de Cajamarca, y en especial para algunos empleados de las minas, muchas veces la fiesta se prolonga hasta el amanecer. Cajamarca, ciudad de los incas, ha sido durante siglos una ciudad de oro. La riqueza de los incas siempre ha sido codiciada y robada por los europeos. El último monarca inca, Atahualpa, fue capturado en Cajamarca por algunos aventureros españoles cuando disfrutaba de las fuentes termales, posteriormente conocidas como los baños del Inca. Florencio nos explica a su manera cómo Atahualpa intentó en vano rescatar la independencia del imperio comprándola con oro. Este es el cuarto de rescate. Acá el Inca Atahualpa, en noviembre de 1532, pagó su rescate llenando este cuarto con 2 cuartos de plata y 1 cuarto de oro. Cajamarca en la actualidad tiene su oro verde, un biooro que, manejándolo inteligentemente, estas plantas van a convertirse en madera y de manera sostenible tendrá su oro para siempre. El oro amarillo sirvió y todavía sirve para alimentar el capitalismo mundial. El oro verde, por su parte, no puede ser desarraigado. El oro verde de Cajamarca estaría entonces simplemente escondido en estos pequeños conos. Cuando se tiene el conocimiento, como en el Centro de Investigación ADEFOR, una sola hectárea de pinos permite producir las semillas necesarias para instalar de 2.000 a 3.000 hectáreas de bosque cada 2 a 3 años. Pero se corre el peligro de usar siempre el mismo material genético procedente de una sola especie, bajo el pretexto de que crece bien. Eso sería ignorar la biodiversidad, y los investigadores son muy conscientes de ello. Aún, por ejemplo, si habría este riesgo, hay ciertas especies que son susceptibles a ciertas plagas, como el caso de pino radiata, por ejemplo, que es muy sensible en estas condiciones de humedad
al Dotistroma pini, mientras las otras especies que se tienen, por ejemplo, son más tolerantes o resistentes a ese tipo de hongos que causa defoliación. Para lograr una mejor estabilidad del ecosistema, es indispensable diversificar las especies usadas en forestación. El mismo principio se aplica en economía. Es necesario multiplicar las fuentes de ingresos. Las comunidades campesinas, vecinas de Porcón, conocen este principio y hoy en día instalan sus propias plantaciones forestales. Hace 25 años, ir a visitarlas hubiera requerido 2 días a caballo. Hoy día, un camino rural, o casi, conecta a estas comunidades. Aquí, la mayoría de los moradores han forestado una parcela o plantado un seto vivo. No, la forestación es la vida. Es parte de la vida porque lo purifica el aire. Al ver esa hermosura, lo que está en la granja Porcón, al ver esa forestación, esa es la idea de que nosotros ahora nos hemos decidido a forestar nuestras tierras que están despobladas, sin plantas. Algunos obreros forestales trabajan hoy en día en la mina de oro colindante. Alberto, amigo de Charles, ha logrado ser un especialista de alto nivel en el tema medioambiental. Gracias a la actividad forestal que se desarrolló aquí en esta zona, he tenido la oportunidad de surgir porque tuve la preparación técnica forestal. Esto me ayudó bastante como persona, como familia. Pues yo tuve la suerte de encontrar el trabajo en una actividad minera, pero lo que me ayudó bastante es el hecho de haber trabajado en esta reforestación, porque me ayudó a una preparación, ya sea como conservación y protección del medio ambiente, y es eso que me dio la oportunidad de trabajar en la minera, porque yo entro para trabajar en la actividad de conservación y protección del medio ambiente que la empresa contemplaba dentro de su política. Alberto ayudó a la empresa minera a forestar 5.000 hectáreas de estepa de altura. Actualmente, el gobierno peruano les exige a las compañías mineras contribuir al desarrollo de las comunidades para compensar en algo las secuelas originadas por las extracciones mineras. Salimos de la Sierra de Cajamarca para dirigirnos en auto a Lima, capital del Perú. Estamos recorriendo 200 kilómetros de bajada desde la cumbre de los Andes hasta la costa del Pacífico. 700 kilómetros de carretera panamericana se extienden hasta Lima, a través de un desierto donde jamás llueve. Todos queremos saber lo que el gobierno peruano piensa de esta forestación promovida por la cooperación belga y de las nuevas fuentes de financiamiento que las compañías mineras representan actualmente. El ministro del Ambiente, Antonio Brac, biólogo y fundador de numerosos parques naturales en el Perú, nos recibe muy calurosamente en un edificio recientemente inaugurado. Todos aquellos que dudan de las plantaciones forestales en los Andes peruanos, yo les digo, vayan a ver Porcón y después conversamos. El tema es que plantaciones forestales en los Andes, en zonas de pobreza, tienen que forzosamente asociarse con programas de superar la pobreza, porque es generación e inversión
para los pobres en el futuro. Genera empleo, genera más riqueza a futuro, revalora la tierra, revalora los recursos naturales como el agua, etc. Eso se tiene que ver en conjunto. Se estima que en los Andes del Perú existen más de 7 millones de hectáreas de tierras disponibles que podrían ser forestadas. Eso equivale a 2 veces la superficie del Reino de Bélgica. A lo largo de América del Sur hay muchas tierras con igual potencial de forestación. Si bien todo el mundo habla de deforestación, existe aquí un potencial enorme para plantar árboles. Estos nuevos bosques pueden capturar y almacenar el CO2, y contribuyen a la disminución del calentamiento global para nuestro futuro. ¿Por qué entonces no buscar nuevas fuentes de financiamiento en las grandes industrias internacionales para compensar sus emisiones de gas de efecto invernadero? El ministro nos informó que el Estado peruano obliga a las mineras a establecer fondos para reacondicionar los terrenos luego de su aprovechamiento. El Estado exige, además, dedicar el 4% de estos fondos a la forestación, lo que representa una fuente de financiamiento muy significativa. Mario Suito es un importante inversionista privado. Sí, pero ¿quién financia? Ese es el problema. No ha llegado a convertirse en cifras económicas. Se supone. No se ha valorado. Mario Suito es expresidente del Comité Olímpico del Perú. Cuando se le preguntó, ¿es rentable invertir en forestación andina?, su respuesta fue bastante clara. Y definitiva, por experiencias que yo tengo, sí, y muy buenas expectativas económicas. Mario Suito se olvida de decirnos que la rentabilidad de las plantaciones forestales en los Andes fluctúa entre 13 y 17%, valores aptos para competir exitosamente con los especuladores de bolsa en sus mejores momentos. Se puede esperar que una parte importante de estos beneficios llegue a las poblaciones locales, con miras a mejorar su calidad de vida, al igual que el bosque lo ha hecho en Bélgica. La plantación de bosques se ha convertido en una necesidad para el mundo. El proyecto forestal de Cajamarca, apoyado por Bélgica, se puede replicar con toda seguridad en otros lugares si los gobiernos y las personas implicadas ponen voluntad y perseverancia. Hemos soñado a macizos forestales, pero verlos, yo no pensé que yo iba a verlos. ¿Me puedes contar qué profesión querías hacer? Deforestación. ¿Por qué? Porque me gustan las plantas. La norma es cortar un árbol y plantar 2 y no dejar pasar un año para otro. Ah, eso es importante. Sí, para el empistado de la carretera. El futuro de Cajamarca deberá ser, como les dije, un sistema silvoagropecuario que, hablando en términos muy simples, es poner a la montaña andina un poncho verde. Somos belgas y peruanos, un ejemplo en las naciones, un ejemplo en las naciones.